Microsoft Office, ¿ya? Y efectivamente sí, la primera parte se pudo hacer. Cuando se tuvo que hacer la parte del FET, ¿no? Para instalar o para agregar el elemento, no figuraba la carpeta data de Agile. Entonces, según las instrucciones de la instalación, hay que ejecutar un comando en línea que es algo así como lib install, library install, algo así, y genera una carpeta data. Esa carpeta data la llevé a la carpeta de librería del Microsoft y recién aparecieron los componentes, ¿no? Ok, muchas gracias, Alfredo. Sin embargo, Margaret nos dice de que fue antes de la instalación, en el momento de la descarga, como que era un total de más de 70 megas y en 40 megas a ella se le detenía en la descarga. No sé por qué habría pasado eso con Margaret. Ah, ya no. No, en Mm, mi caso sí hizo la descarga normal. correctamente, ¿no? Ya. Mm. Entonces, Margaret, te voy a volver a enviar, bueno, voy a colocar en el chat cuando tengamos la segunda parte de la clase, nuevamente el link para que lo empieces a descargar. Sugiero que utilices una hora en la que no haya mucha demanda y esperes, ¿no? Con una buena conexión. Espero que sí vaya, que sí dé resultado. Ya te voy a volver a pasar el link, Margaret. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo, también por compartir la información. Entonces vamos a empezar la clase de hoy rápidamente. En primer lugar, estamos empezando y ya con la sesión grabada y esta vez vamos a visualizar las diapositivas previo repaso del tema que hemos empezado a ver la semana pasada, que es el tema de antenas. Entonces, vamos a repasar, aunque ya lo habíamos mencionado un poco anteriormente, eh, el tema de las antenas. Vamos a ver. Ok, pero un segundito. Voy a compartir pantalla. Ok, muy bien. El tema de antenas entonces lleva o nos lleva a una de las palabras que inicialmente habíamos planteado en el curso, que es el concepto de array de antenas, también conocido como arreglo de antenas. ¿Ya? Entonces es lo que vamos a tratar esta clase, juntamente con otras consideraciones, ya no a nivel de componente como amplificador o antena, sino a nivel de todo un sistema, o sea, la unión eh, amplificador, antena, atenuación en el medio. Eh, este tema entonces lo vamos a tratar en esas dos partes. Ya creo que he visto unos comentarios en el chat, vamos a ver, y los podemos visualizar. Ok, perfecto. Muy bien. Por si acaso, también hago recordar de que su compañero Ludwig el día de ayer había ofrecido amablemente apoyarnos con la creación de un grupo WhatsApp para este curso, de manera que incluso después de que termine, hoy día es la última clase, incluso después de que termine el curso, podamos estar en contacto, ¿no? Este grupo de WhatsApp puede ser muy útil en el sentido que cuando ustedes quieran hacer alguna consulta lo pueden hacer en este grupo WhatsApp y yo con todo gusto les responderé, ¿no? Incluso después de haber terminado nuestro curso. Entonces, seguramente su compañero Ludwig va a pedir en algún momento de la clase un tiempo para poner el link del grupo para que se puedan todos estar uniendo. Muy bien, entonces regresamos al tema de hoy que es array de antenas, que también es sinónimo de arreglo de antenas. Okay, entonces, array o arreglo es un conjunto o una agrupación de antenas. Y nosotros habíamos mencionado de que es un tema muy importante. Eh, Muchas gracias, Ludwig. Ludwig ya ha colocado el link para el grupo WhatsApp. Ya, es un tema muy importante el tema de agrupaciones de antenas porque nos permite mejorar las prestaciones, ¿no? Ayer habíamos visto que la antena denominada antena parche que se implementa en microstrip, o sea, en circuito impreso doble cara, es una antena que tiene un patrón de radiación que es omnidireccional, básicamente como una esfera, ¿no? Y esto es bueno para determinadas aplicaciones, pero normalmente lo que se espera de este tipo de antenas microstrip
es que presenten cierta directividad. Directividad significa de que concentren la capacidad de transmitir o recibir energía en un ángulo determinado. ¿Ya? No por igual a todas las dimensiones. No queremos desperdiciar esa energía en todos los ejes del espacio, sino queremos hacerla, hacerlos llegar a un punto, a una dirección, un número de grados, un ángulo específico determinado. Entonces, ¿cómo podemos crear antenas directivas en base a antenas directivas? ¿Cómo podemos crear antenas que propaguen en la dirección que el ingeniero desea, pero utilizando antenas que no son directivas? Es el tema que vamos a abordar el día de hoy a través del concepto de array de antenas. Como hemos dicho, array es una agrupación, conjunto, y puede ser de dos clases. Una es lineal, ¿no? Agrupación lineal es el hecho de coger una serie de antenas, un número de antenas, y disponerlos a lo largo de un eje del espacio, ¿no? Nosotros estamos en el planeta Tierra y consideramos los ejes X, Y y Z. Desde ahora en adelante, siempre vamos a considerar que el eje Z apunta hacia el cielo, ¿ya? El cielo que tenemos nosotros encima, ¿no? En nuestro planeta. Entonces, cuando ponemos antenas agrupadas de forma que están en un eje determinado, esta se denomina agrupación total, array lineal de antenas, y en el caso que estamos viendo en la figura, array de dipolos verticales. Y lo que podemos ver acá es de que las propiedades de las antenas se pueden sumar. Por ejemplo, 3 decibelios más 3 decibelios nos da un total de 6 decibelios de ganancia, ¿no? Por haber agrupado, por haberlas puesto cerca una de la otra, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante ver es de que la señal de entrada viene por esta flecha y se reparte una porción hacia arriba, se divide en dos partes y también hace lo propio por abajo, ¿no? Esta señal se reparte. Y en este caso, en concreto, cuando uno quema esta figurita en la placa, se puede decir que cada elemento es alimentado con igual potencia e igual fase, porque es la misma señal la que se va a repartir entre todas y cada una de estas antenas, ¿ya? Entonces, ¿qué ventaja tiene poner 4? Bueno, pues que mejoramos la directividad de estas antenas. Estas antenas, cuando se agrupan, tienen algunos parámetros. Unos parámetros que hay que considerar, por ejemplo, viene a ser el número de antenas, n, la distancia de separación entre ellas, d minúscula, y además la aplicación de lo que se conoce como el principio de multiplicación del diagrama. Sucede que los diagramas de radiación o el patrón de radiación se multiplican, ¿ya? Dependiendo del número de antenas. En el párrafo inferior tenemos esta estructura que nos indica, este es el principio de multiplicación de diagramas, pues el resultado de un diagrama de un elemento multiplicado por un factor que depende solo del número n, posición y forma de excitación de los elementos, que es el factor de array. Muy bien, entonces esa es una de las ventajas de esta agrupación. Y ahora vemos que la tecnología es muy variada. Uno de hecho puede agrupar antenas no solamente en formato microstrip, como lo hemos visto, sino también en formato de guía de ondas, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá en la parte inferior es una agrupación lineal de antenas también. Pueden ver aquí toda esta especie de barras metálicas verticales, vienen a ser las antenas en tecnología guía de onda, que están agrupadas a lo largo de un eje, y toda la estructura de abajo, la estructura en forma de un paralelogramo, todo esto viene a ser el alimentador. Pero también se puede hacer en base a parches, ¿no? Parches impresos, como lo pueden ver en la parte inferior para la telefonía móvil. Entonces, aquí pueden ver una serie de cuadraditos. Cada uno de esos cuadraditos viene a ser una antena o un parche, que se han colocado uno a continuación de otro, y todo ese conjunto es la antena. Esto blanco que están viendo acá es cuando uno sale por la calle, por ejemplo, y a veces ve en las torres donde están las antenas de telefonía, pues un recubrimiento que parece que es un material plástico, pero si uno lo quita, debajo de eso hay esto, están pues todos los arreglos de antenas impresos, ¿no? También cuando uno tiene una estructura metálica y le hace agujeros, también puede crear el efecto de arreglo de antenas,
Entonces, bueno, este ya lo hemos explicado anteriormente, una señal que se divide y se va a repartir entre dipolos en este caso. También hay una agrupación plana, si nosotros empezamos a considerar el tema de las dos dimensiones, podemos poner no solamente en un eje, sino también en los dos ejes del espacio, y tenemos una agrupación en dos dimensiones. La ventaja es que permite mucha mayor directividad que si tuviéramos el arreglo lineal y un mayor control. O sea, nosotros, como vamos a ver luego, podemos controlar la fase, vamos a ser capaces de controlar la fase y la amplitud de la señal que le inyectamos a cada una de estas antenas. De manera que controlando la amplitud y la fase, nosotros vamos a ser capaces de decirle a todo este cuadrado, tú envíame tu patrón de radiación 45 grados hacia la parte superior derecha o 45 grados hacia la parte inferior izquierda. Entonces, esa es la ventaja de este arreglo en dos dimensiones. Y la forma no tiene por qué ser cuadrada, ¿no? Los arreglos de antena no tienen que ser cuadrados, pueden ser circulares, pueden ser también arreglos de bocinas. Hay un tipo de antena que se llama antena bocina, cada unidad de antena bocina sería esto de acá. Y pueden ser utilizadas en diferentes aplicaciones por diferentes instituciones como la NASA, ¿no? En la comunicación en nuevos planetas. Normalmente cuando se necesita transmitir bastante potencia a frecuencias elevadas, y hablo de elevadas superior a 10 GHz, entonces cuando se utiliza la tecnología de las guías de onda, ¿no? En vez de las antenas de parche. Pero siempre se sigue cumpliendo el principio de la multiplicación de los diagramas de radiación. Hay una parte matemática bastante fuerte en este lado, pero nosotros vamos a ver únicamente lo principal, ¿ya? Las aplicaciones. Ahora, también uno puede formar arreglos cilíndricos, ¿no? Entonces ya pasamos de 2D a 3D, y en 3D empezamos a hablar de superficies curvas, ¿no? Y superficies curvas son necesarias considerarlas, especialmente cuando queremos que las antenas vayan adheridas a dispositivos o a equipos que se mueven, por ejemplo, al lado de un avión, ¿no? Entonces, un ejemplo, el array cilíndrico de antenas sectoriales lo tienen por aquí, un array o arreglo de parches lo tienen aquí. Entonces se nota claramente de que eso no es un cuadrado, ¿no? Sino es una superficie curva, ¿no? Y trabajan como una sola antena, pero una antena que podríamos decirla inteligente, porque controlando la señal que inyectamos a cada una de las antenas pequeñas, podemos mover su patrón de radiación. Muy bien, entonces tenemos ahora un tema que ya habíamos mencionado en la primera clase, que son las antenas inteligentes. Sabemos que se utilizan en 5G, y estas utilizan en realidad la combinación de dos técnicas. La primera es el array de antenas, pero además un DSP, un procesador digital de señales, que está encargado, este procesador, de optimizar los diagramas de transmisión y recepción dinámicamente en respuesta a una señal de interés, ¿no? Y el más avanzado se denomina sistema de haz adaptativo, que es el que vamos a estudiar. Muy bien. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta fotografía pueden ustedes ver un haz adaptativo, y lo voy a poner con una flecha. Un haz adaptativo en el sentido de que tienen aquí un arreglo. Todo esto que está aquí encima de la torre es un arreglo triangular de antenas. Y dependiendo de la señal, magnitud y fase que llegue a cada uno de los elementos del arreglo, uno puede hacer que este lóbulo principal apunte 45 grados en parte superior derecha, o en otra dirección cualquiera del espacio. Este lóbulo principal lo puedo hacer girar el número de grados que yo quiera, dependiendo de la señal que le va a inyectar el DSP, el procesador digital de señales. Entonces el procesador digital de señales envía una señal aquí a esta antena, y se va a modificar el patrón de radiación de esta antena. Todo patrón de radiación tiene no solamente este lóbulo principal, sino también tiene lóbulos secundarios e incluso nulos, ¿no? Los lóbulos secundarios son estas elipses pequeñas
que apuntan hacia direcciones de las componentes de multitrayecto. Y los nulos de radiación vienen a ser los ángulos, por ejemplo aquí este dispositivo, si trazamos una línea recta hacia la antena, está llegando justamente a un nulo, lo cual quiere decir de que este dispositivo acá no podría comunicarse con esta antena porque está en una dirección donde hay un nulo. Entonces, una solución para evitar eso sería mover a estos haces de manera que ese nulo desaparezca, y si este haz lo trasladamos acá, ya puede haber comunicación. Muy bien, entonces ese es el tema de las antenas inteligentes. Y ahora vamos a pasar a dar un poco más de detalle de cómo es de que se puede mover o manipular este lóbulo de radiación, o ese patrón de radiación. Entonces, la respuesta viene mostrada aquí en esta figura. Vemos estos símbolos de aquí, que viene a ser eh, como trapecios o triángulos, son antenas en realidad. Reciben señales del exterior, la señal que recibe el exterior entra a este bloque, que es un bloque multiplicador, W1, denominado peso. ¿Ya? Pero este peso está siendo controlado, la magnitud y fase de este peso está siendo controlado por un algoritmo adaptativo que viene de un DSP. El microcontrolador envía una señal que es procesada a través de un algoritmo adaptativo y va actualizando dinámicamente los pesos, W1 hasta el W8. Como se puede ver en la figura, estos pesos, números complejos, van a multiplicar a la señal que recibe la antena, que es otro número complejo. Entonces, en realidad se produce la multiplicación de dos números complejos. Y estos llegan a este bloque sumador, ¿no? Todo llega a este bloque sumador, entonces todo lo que recibe cada una de las antenas se va a multiplicar por un peso, digamos como quien da prioridad a las antenas, y esto va a llegar a un bloque que es un comparador. Este comparador establece la diferencia entre la señal que está recibiendo y una señal de referencia. De manera de que el resultado del comparador sea una señal de error. Probablemente estamos recibiendo la imagen de un objeto volador. Todas estas antenas están captando señales de un objeto volador, pero aquí, comparando con la referencia, vemos que la resolución de lo que estamos recibiendo no es la adecuada. Entonces sale un mensaje de error y este algoritmo adaptativo actualiza los pesos que estamos viendo acá, de manera que vamos a darle más prioridad a alguna dirección de las antenas para poder ver con más precisión la señal del objeto que queremos identificar. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que son los sistemas de antenas inteligentes. Entonces, ya habíamos comentado también de que en 5G se utiliza el sistema MIMO, que son múltiples entradas y múltiples salidas, en el sentido de que tenemos múltiples antenas en el lado del transmisor y múltiples antenas también en el lado del receptor. Entonces, cuando tenemos este esquema y edificios, van a haber rebotes, reflexiones, y es altamente deseable tener varias antenas para poder captar o decodificar la señal de la forma más adecuada posible, incluso con la capacidad de reconstruirla, dado que han habido reflexiones o atenuaciones. Entonces, esta es una tecnología que se utiliza en las antenas inteligentes. Y esto que acabo de decir se traduce en lo siguiente. MIMO capitaliza los efectos o beneficios del fenómeno de multipropagación con la técnica de diversidad en el espacio. Lo que sucede es que cuando uno envía una señal de una antena a otra, lo ideal sería que llegue solamente esa señal, pero cuando hay objetos, esta señal se multipropaga, ¿no? Puede rebotar en 2 o 3 sitios y por 2 o 3 sitios le va a llegar la señal a esta antena. Entonces ahí hay multipropagación. Y además se capitaliza la diversidad del espacio porque se están colocando geográficamente pues diferentes antenas para conseguir una mayor velocidad y un mejor alcance, ¿no? Esto es mejor que si se tuviera una sola antena. Muy bien, acá tiene entonces un ejemplo, ¿ya? Quiero que fijemos nuestra atención en esta gráfica de acá. Esto que están viendo acá
es una antena parche. ¿Ya? ¿Se acuerdan? La clase pasada habíamos visto nosotros cómo se calcula el W y el L, ¿no? W, esta dimensión de acá, y L, esta dimensión de acá, ¿no? Para un parche. ¿Ya? Ahora sucede de que ya no es un parche, sino son 4 parches. Entonces, tenemos que identificar el primer parche, segundo parche, tercer parche, cuarto parche. ¿Por dónde se inyecta la señal? En este tipo de antena, la señal de entrada, supongamos que yo quiero transmitir algo con estas antenas, la señal de entrada viene por acá, en el plano perpendicular a la pantalla de la computadora. O sea, imagínense que de su pantalla sale una flecha hacia ustedes, justamente donde he colocado el círculo. Pero ustedes, en vez de que salga la flecha, ustedes son los que van a inyectar una flecha a ese círculo. Ustedes le inyectan una flecha a ese círculo y esa flecha representa su señal a transmitir, ¿no? La señal de video, la señal de internet, eso llega ahí, a este punto. Y se reparte, como pueden ver, de forma simétrica. De manera que las dos antenas que están viendo acá van a recibir la señal que ustedes envían. Lo propio estas dos antenas de acá. Esto de aquí tiene un nombre específico. Esto de aquí se denomina array o arreglo 2x2. Yo lo voy a escribir aquí para que tengamos esto en cuenta. Array 2x2. Donde se hace referencia pues, a sus dimensiones, ¿no? 2 filas por 2 columnas. Básicamente eso sale, ¿no? Es un array de 2x2. Un array plano, ¿no? Entonces no es una agrupación lineal, es una agrupación plana o un array de 2x2. Y ya saben ahora cómo funciona. La señal entra por el medio, se reparte y se va a propagar, ¿no? Cada uno de estos parches va a enviar su señal, ¿no? Va a enviar su señal, pero esta señal que idealmente debería tener una forma esférica para cada uno de los parches, como hemos visto ayer, esferitas. Al estar próximos uno al otro, o sea, al haber una distancia de entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos y entre estos dos, ¿saben qué pasa? Se produce el principio de multiplicación de patrón de radiación o multiplicación de diagramas, como hemos mencionado antes. ¿Qué quiere decir eso? Que el producto de estas 4 esferitas no va a salir necesariamente una esfera grande, sino puede salir una elipse, puede salir, quiero decir, una elipse en 3 dimensiones o un lóbulo que va a apuntar no por igual a todas las direcciones del espacio, sino un lóbulo que va a dar preferencia a una de las dimensiones del espacio, de acuerdo a que, como ya hemos dicho anteriormente, de acuerdo a las distancias que uno pone acá y acá, ¿no? Esto no es un cuadradito necesariamente, ¿no? Esta distancia puede ser más pequeña que esta, ¿no? Y dependiendo de esas distancias y el tamaño de los parches, el principio de multiplicación de patrones de radiación me dice de que, bueno, el resultante de todo esto va a ser una antena directiva. ¿A partir de qué? A partir de haber usado 4 antenas que no son directivas, 4 antenas que son isotrópicas. ¿Ya? Entonces, ese principio de multiplicación de diagramas es el que se aplica en los arreglos. No solo de 2x2, ¿no? En los arreglos lineales y en todos los arreglos de diferentes dimensiones. Cuando uno va a la calle y observa detenidamente, uno encuentra pues estas topologías. Vamos a ver aquí con esto. Una torre con un triángulo, ¿no? Digamos un triángulo, pero eso es solamente metal, ¿no? La parte del soporte. Pero en determinados puntos del triángulo, vamos a colocarlo mejor con rojo, en determinados puntos del triángulo hay unos rectángulos, ¿no? Rectángulo, 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 ¿no? Entonces es un triángulo que está rodeado de rectángulos en cada uno de sus lados, ¿no? No en todos, pero en algunos ven, aquí está en este vértice, ahí tiene ese rectángulo, aquí tiene otro rectángulo, aquí no hay rectángulos en el medio. Entonces, ¿qué es esto? Todo esto es un arreglo de antenas, ¿no? Es un arreglo lineal de antenas. Lineal este de aquí, pero al haber colocado 2, 3 lineales en paralelo, ya se convierte en un arreglo plano.
Entonces, ese triángulo que están viendo ustedes ahí es lo que habíamos visto aquí. Vamos a poner un símbolo aquí. Esto de acá. Ese triangulito que están viendo ahí con puntitos, ese triangulito con puntitos, viene a ser lo que uno observa cuando salimos por la calle y vemos este tipo de construcciones. Entonces ya habíamos explicado también si uno saca la tapita de esto, qué es lo que encuentra. Ahora, bien, eh, este diagrama de acá nos indica, nos da información sobre las posiciones de los elementos en un arreglo que se denomina phase array, que es sinónimo de un arreglo de antena. ¿Qué significa esto? Cuando uno quiere ver cuál es el impacto de una antena sobre un punto en el que yo quiero medir su energía, yo tengo que contemplar esto. En primer lugar, yo estoy en el espacio, es 3 dimensiones. En segundo lugar, a partir de ahora en adelante, nuestro estudio va a considerar las antenas como antenas teóricas, de dimensión 0, bien chiquitas, en forma de un puntito. Y además isotrópicas, o sea, su patrón de radiación es un patrón de radiación esférico. Si yo quiero saber cuál es el impacto o cuánto es el campo eléctrico de mi antena que está en el centro en este punto, yo tengo que definir, en primer lugar, los ejes del espacio. Entonces, para saber cuánto es el campo eléctrico que ejerce mi antena sobre ese punto D de dado, tengo que recordar, en primer lugar, siempre eje Z vertical, eje X y eje Y son el plano de la Tierra, y que se trabaja con coordenadas esféricas. Entonces vamos a pasar a otro tema, ¿no? La página web que estamos presentando aquí es una página, la vamos a ver ahorita, se llama antenatheory.com. Es bastante didáctica porque explica en términos sencillos el tema de los arreglos de antenas y antenas en general. Entonces aquí vamos a ver una pequeña ecuación, ¿ya? Bien brevemente, es una pequeña ecuación. Entonces dice, imaginémonos que tenemos n antenas. Este es un arreglo lineal entonces, ¿ya? N mayúscula. La salida de las antenas las multiplicamos, dice, las multiplicamos por n pesos. Los pesos están representados del omega 1 hasta el omega n. Entonces, todo esto de acá son los pesos. Pesos, pesos, pesos. Ya dijimos que los pesos vienen de un DSP, son números complejos. Y se suman. Entonces, allá tengo acá x1, lo multiplico por omega 1, y el resultado de esa multiplicación lo voy a enviar por acá. Y ahí por aquí al sumador y aquí a un sumador final y de aquí a mi salida total. Lo mismo pasa con el siguiente elemento, ¿no? X2, también se multiplica por omega 2 y todo esto entra por aquí al sumador y todo esto baja y viene por aquí, ¿no? Hasta el último peso, ¿no? Entonces vamos a ver ese caso, ¿ya? Este es un arreglo de antena. En ese caso, es obvio que la salida total es una sumatoria de n minúscula 1 hasta n mayúscula de los W por X. Es una sumatoria de los pesos, básicamente. Perdón. Ok, vamos a ver. Aquí. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros le damos datos más específicos. ¿Ya? Digamos, ¿qué pasa si nuestras antenas las separamos un espacio de lambda medios? Lambda medios. Ojo, estos triangulitos que están acá son referenciales. En realidad esos triangulitos, ¿saben qué son? Son puntos infinitesimamente pequeños, son circulitos infinitesimamente pequeños que son nuestras antenas ideales. ¿Ya? Imagínense antena parche chiquita, eso es nuestro círculo, ¿ya? Cada una tiene un patrón de radiación isotrópico, o sea, de esfera. Pero los ponemos en fila. Imaginemos que lo ponemos en fila y los separamos lambda medios uno de otro, considerando de forma pues, arbitraria para nosotros de que estamos trabajando con el eje Z, ¿no? En esta parte, y que nosotros por simplicidad vamos a considerar que la antena del medio está coincidiendo con el origen en coordenadas, el concepto igual a 0. Entonces tengo 3 antenas y además la gráfica me dice, imagine que llega una señal que tiene un vector de llegada, ¿no? K. K es una señal que viene del espacio exterior que va a incidir sobre las antenas, ¿no? Pero con un ángulo de inclinación θ
con respecto al eje Z. Entonces imagínense que viene una señal del espacio exterior que cae sobre nuestro arreglo de antenas, pero con un ángulo θ con respecto a Z. Entonces, analicemos, ¿no?, qué es lo que sucede aquí. ¿No? Vamos a pasar esta matemática de coordenadas cilíndricas y polares, no se necesita. ¿Ya? Nos dice de que se puede demostrar de que como cada señal de cada antena obedece a esta ecuación de aquí, cada señal X de antena obedece a esta ecuación de aquí, entonces la salida total de las antenas se puede representar por esta sumatoria. Es una sumatoria de m igual a menos 1 hasta 1 de epsilon a la jm pi por coseno de teta, donde n es un número entero, es un contador, una especie de contador. Entonces, bueno, hemos hecho un poco un salto, ¿no? Hemos empezado de la ecuación anterior que era fácil, ¿no? Y es igual a la sumatoria de w por x, hasta una información adicional que es, se puede demostrar que cada uno de esos x es igual a epsilon elevado a la j por este numerito que se llama constante de dispersión, multiplicado por el coseno de este ángulo θ, está aquí, y a su vez está multiplicado por el valor de z, o sea, la distancia en el eje z. Y este número menos j es la raíz de menos 1, la unidad imaginaria. Entonces, repito, es posible demostrar, lo podemos comentar un poquito luego en el segundo bloque, pero es posible demostrar que para cada señal que recibe cada antena, ¿no?, es igual a e a la menos j por 2pi sobre lambda por el coseno de θ por zi. ¿Ya? Y si cada señal que yo recibo es esta, pues nada me cuesta poner esta expresión acá para el primer z, acá para el segundo z y aquí para el tercer z. O sea, dense cuenta de que todo esto que está escrito acá, todo esto, es lo mismo que esta ecuación de acá arriba. Es igualito. Lo único que se diferencia es que aquí es z1. Luego acá en el segundo sumando es igualito al primer sumando, solamente que es z2. Y el tercer sumando es igual al sumando anterior, solamente que aquí se pone z3. Entonces, ¿quién es z1, z2 y z3? Pues los valores de z del dibujo anterior. ¿Qué significa eso? ¿No? Para ser claros, de que el z2, si es la antena del centro, el z2 vale 0. Z1, la antena de más arriba, va a ser lambda medios, porque hemos dicho que cada antena está separada por un espacio de lambda medios. Y esta de acá, Z3, va a ser lambda medios, con signo negativo también, porque está abajo del eje Z. Entonces, cuando nosotros hacemos este reemplazo, ¿no?, que Z1 es lambda medios, aquí también tenemos nuestro 0, y aquí tenemos nuestro menos lambda medios, ¿no?, uno puede llegar fácilmente a esta ecuación de aquí abajo, a esta ecuación de acá. Bueno, primero llegaremos a esta de aquí, ¿no?, va a ser una sumatoria de 1 a 3, y después llegamos a esta ecuación de aquí, ¿no?, que viene a ser la forma matemática del array lineal. ¿Ya? Muy bien, entonces, vamos a ver. Llegamos a esta ecuación, ¿para qué? Para demostrar una cosa, y ahorita lo vamos a ver, quedan 2 minutos, pero lo vamos a ver también. Si ustedes, señores, cogen MATLAB y esta ecuación la meten en MATLAB y la plotean, va a salir esta figura, esta de acá. Esta figura nos representa a la salida de las 3 antenas en su conjunto, expresada en unas unidades que se llaman decibelios, con respecto al ángulo θ. O sea, si uno hace de la ecuación anterior un ploteo para diferentes valores de θ, esas ecuaciones van a darnos estas figuras azules. ¿Y saben cómo se interpreta esto? Se interpreta que la dirección por la cual el arreglo de antenas tiene predilección, ¿saben cuál es? Es la dirección de 90 grados. ¿Por qué? Porque en 90 grados justamente se produce el máximo. O sea, la salida es máxima en 90 grados, cuando θ va de 90.
Pero además hay otro fenómeno, que hay lóbulos, ¿no? Que en 180 grados y en 0 grados también me permiten recibir la señal, pero con menos predilección, con menos intensidad. Pero también hay el tema de que en 45 grados, vamos a ponerlo aquí, en 45 grados, aquí, la señal es cero, es nula. Hay como una asíntota ahí, nula, también aquí en 135 grados. Lo cual quiere decir que mezclando tres antenas, en vez de que tengamos un patrón de radiación esférico, hemos conseguido directivo, con máxima directividad en 90 grados. Muy bien, queda menos de un minuto, dejo de compartir la pantalla y nos unimos con el mismo link, por favor. Repito, nos unimos nuevamente con el mismo link. ¿Ya? Gracias y respondo la pregunta también enseguida.